Ok, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Este es la sesión número 15. Sí, vamos a iniciar todo con el módulo, estamos en el módulo 3 con la unidad didáctica número 8. Sí, vamos a hablar sobre todo lo que es el tema de seguridad hídrica. Como le habíamos comentado en la sesión anterior, tenemos una actividad antes de que se inicie esta sesión, que era una pregunta en la cual ustedes tenían que dar su opinión o dar su concepto de lo que entienden ustedes por seguridad hídrica. Un poco revisando el Jamboard de esta actividad, tenemos de que Berta García nos dice existencia de un nivel aceptable de agua con un nivel óptimo de riesgo que permite sostener los medios de vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico. Ángel Espinar nos dice la seguridad hídrica es una situación en la que la población satisface sus necesidades de agua y saneamiento, se mantiene la salud de las fuentes de agua en cantidad y calidad, incluido los ecosistemas, promoviendo el bienestar de esta y su capacidad resiliente al cambio climático. Percy Bellupu nos dice que seguridad hídrica tiene que ver con la disponibilidad de agua con la calidad necesaria y cantidad suficiente en función a la necesidad requerida. Daisy Guerrero nos dice que la seguridad hídrica es la capacidad y obligación que debemos tener las personas y la sociedad en general para proteger en cantidad y calidad el acceso sostenible al agua y el desarrollando acciones para proteger los ecosistemas que brinda el recurso hídrico. Rosario nos dice, la seguridad hídrica lo entiendo como la capacidad de la humanidad de proteger el acceso sostenible al agua para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico. Juliana Laván nos dice que es la capacidad de la sociedad para disponer el agua en cantidad y calidad aceptable para su supervivencia y la realización de diferentes actividades. Kerin Valdés nos dice de que la seguridad hídrica es la capacidad de un territorio para garantizar el acceso equitativo en la calidad y cantidad a servicios hídricos resilientes que permitan el desarrollo humano y económico sostenible de su población. Ramón Medina nos dice que es la capacidad de las personas de proteger el acceso sostenible al agua para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico. Elber Zárate nos dice que la seguridad hídrica consiste en tener una disponibilidad de agua que sea adecuada en cantidad y calidad para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción. Y por último, María Gracia Colchado nos dice que consiste en desarrollar mecanismos para conservar y usar adecuadamente el recurso hídrico. Ok, entonces tenemos diferentes, bueno, en todos concuerdan, las opiniones, todos los conceptos que ustedes han dado concuerdan en que la seguridad hídrica tiene que ver con cantidad y calidad, asegurando las necesidades, en este caso, del ser humano, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros en esta sesión qué es seguridad hídrica y qué entendemos por ella. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Bueno, ya conocemos todos en este caso nuestras normas de convivencia. Debemos tener puntualidad, conexión a internet, mantener el micro desactivado, tiene que haber una participación activa. Hay que mantener la cámara encendida en cuanto se requiere, más especialmente cuando hay algún tipo de exposición. No existe jerarquía, hay que prestar mucha atención para poder opinar también de lo que estamos hablando. Y los ejercicios, ya lo reiteramos nuevamente, es de que deben de tener en cuenta de que deben de resolver sus ejercicios antes de la sesión y después de la sesión y entregarla en el tiempo indicado, ¿no? Hay que tener en cuenta de que ¿cómo se llama? Calificando esto, es parte de su evaluación. Edward, ¿tienes alguna pregunta? Sí, más que una pregunta, buenas tardes. Una recomendación también adicional.
a los conceptos que han dado los compañeros que me han antecedido en la palabra. Ujú. Al tema del concepto de seguridad hídrica, yo también le pondría el tema también de tener muy en cuenta de la gestión de riesgos para el tema del aseguramiento de la seguridad hídrica en Ujú. cuanto a la disponibilidad de cantidad y de la calidad correspondiente. Solamente esa recomendación o apreciación también adicional. Muchas gracias. Ok, Eder, muchas gracias a ti. Sí, hay que tener en cuenta de que debemos de tener nosotros, en este caso, mucho cuidado con el tema de lo que es la gestión de riesgos de desastres naturales, ante desastres naturales, ¿no? Esto hay que tener en cuenta para todo, ¿no? Entonces, vamos viendo entonces un poco el contenido de esta sesión y vamos a iniciar con algo, ¿no? Entonces, lo que vimos la vez pasada en las últimas sesiones, ¿no? Hablamos y e indicamos de que el agua es un recurso finito, es un recurso en el cual se va a acabar en algún momento y peor todavía si hay un mayor consumo de agua, ¿no? Al haber desde la población va incrementando y va aumentando el consumo de agua, no solamente por el tema, digamos, como una bebida o como alimento, ¿no? Sino también de que para todas las actividades que hacemos en forma diaria. El caso del aseo personal, el caso de lo que es la limpieza, el riego de jardines y muchas cosas más, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que para lo que en este caso se vuelve finito, porque también el ser humano está contaminándolo, en este caso todas las fuentes de agua, ¿no? Y hay una disminución del agua, no porque haya una escasez, ¿no? Sino de que hay una escasez y a esto se adiciona el tema de que se están contaminando las fuentes de agua por diferentes motivos, relaves mineros, los residuos sólidos que se avientan a los ríos, los plásticos, botellas, basura y también todos los residuos sólidos, ¿no? Todas las aguas hervidas que también se van aventando hacia el lecho de los ríos. Y esto implica de que va a haber una disminución de agua, no por cantidad, sino por el tema de calidad de agua, ¿no? Y esto al final nos va a generar de que existan demasiados conflictos en la población, un poco por tener y mantener el tema de la cantidad de agua adecuada para su subsistencia, ¿no? Y vamos a tener conflictos en un inicio, tendremos conflictos entre usuarios de agua, es decir, mayormente dentro de un mismo uso, en el tema de lo que es riego, al haber poca cantidad de agua, vamos a tener problemas entre los mismos usuarios de agua de riego, pero también entre los diferentes usos, ¿no? Porque en algún momento vamos a priorizar y vamos a tener que estar, digamos, teniendo o peleando por el agua, porque vamos a necesitarla más que todo, por ejemplo, en el tema poblacional, según la Ley General de Aguas, el agua tiene que asegurarse para lo que es consumo humano. Después ya vienen el resto de usos. Entonces, ahí va a haber un conflicto, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Las poblaciones o las grandes ciudades van a empezar a requerir mayor cantidad de agua y van a tener, digamos, amparándonos en la ley de que al tener ellos la prioridad, se va a dejar de regar algunos cultivos, ¿no? Algunas áreas de cultivo y esto va a generar al final de que el uso para agricultura con el uso poblacional va a haber un fuerte conflicto entre ellos. Alguna vez en una cuenca dijeron de que sí, de que hay que tener en cuenta de que a futuro ya si seguimos así ya no vamos a pelear por el combustible, no vamos a pelear por el agua. Entonces, estas cosas tenemos que tener en cuenta para ver en este caso qué es lo que estamos haciendo. Y eso tenemos que verlo, ¿no? Alguna vez nosotros hemos dicho, ¿no? O hemos escuchado algún refrán que dice, ¿no? ¿Qué estamos dejándole qué le estamos dejando, qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Y más bien lo que deberíamos de ver es qué hijos le estamos dejando al mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto recurre en lo que es en el tema de capacitación, ¿no? ¿Cómo dejamos a nuestros hijos con una conciencia adecuada para la conservación del recurso, ¿no? En cambio, si seguimos con este tema, vamos a dejarle hijos en los cuales van a seguir sobreexplotando el agua, van a seguir contaminando el agua y al final el mundo va a fenecer. En este caso debemos de ver más de que qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, sino qué hijos le estamos dejando a nuestro mundo, ¿no? A nuestra tierra.
Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando nosotros a futuro. En el caso de lo que es el acceso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que, como ya lo hemos dicho, la población va aumentando, va creciendo sus necesidades. Antes, por ejemplo, por el tema, por ejemplo, de salud misma, ¿no? Entonces, ya lo dijimos la vez pasada, el tema de la pandemia, el tema del lavado de manos, el de mantenernos limpios. Hubo una recomendación, era que ni bien saliéramos de la casa, y cuando llegáramos a nuestro hogar teníamos que quitarnos la ropa, que teníamos que, como se dice, bañarnos inmediatamente. Entonces hubo un mayor consumo y hay un mayor consumo porque hay algunos todavía que mantenemos digamos, ese hábito que ya se ha vuelto una costumbre, ¿no? De llegar de casa e inmediatamente quitarnos la ropa, lavarla y bañarnos, ¿no? Es por un tema de seguridad también, ¿no? Y ahora mucho más, ¿no? Con diferentes enfermedades que van saliendo. Hay que tener en cuenta también de que tenemos en este caso de que entre el 70 al 80% de agua lo consume el rubro agrícola, ¿no? Entonces la agricultura es un gran demandante de agua, ¿no? Demanda mucha cantidad de agua, y especialmente ahora, ¿no? Ya lo dijimos la vez pasada, de que de la población va creciendo y van creciendo sus necesidades. Y al crecer sus necesidades, también crecen sus necesidades en temas de alimentación, de cultivos. Mayormente, por ejemplo, si tenemos un agricultor en la parte alta de la cuenca que antes te sembraba una hectárea porque tenía un hijo y su familia era corta, una vez que esta familia empezó a crecer, a tener nietos, a tener más gente en la familia, necesitaron mayor área de cultivo. Al haber mayor área de cultivo, necesitan mayor cantidad de agua para regar. Entonces, este tipo de aumento en la población también hace de que en la agricultura también aumente el proceso, digamos, el agua para riego, ¿sí? También tenemos en cuenta de que las fuentes de agua se van deteriorando cada día más. Pues cada día más estamos haciendo sobreexplotación en algunos casos del acuífero, estamos contaminando las fuentes de agua, estamos contaminando o destruyendo las fuentes de agua que tenemos en las partes altas, ¿no? Y eso lo tenemos que ver. Y ahora lo que dijo temprano Edward, ¿no? En este caso, los daños causados por el agua cada año son más frecuentes y más severos. Hablemos en este caso del fenómeno del Niño, ¿no? Específicamente. Y no solamente el fenómeno del Niño, sino que también ahora las lluvias, digamos... Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, sí, por favor, podrían apagar su audio, estamos en exposición. Yo quiero 4, Félix. A ver, ya. Entonces, y en este caso lo que tenemos en cuenta es de que hay que tener en cuenta es de que, por ejemplo, en el caso de ustedes, de lo que es la cuenca Tumbes, ya cuando llueve, digamos, muy fuerte en la parte alta, en la zona alta del Ecuador, vienen grandes cantidades de agua y al no haber digamos, un proceso de retención en la parte alta debido a los temas de deforestación, de cultivo en limpio, en este caso, de áreas, digamos, degradadas, y este tipo hace de que el agua no se retenga y caiga en forma, digamos, abrupta o fuerte. Y quien termina, digamos, teniendo este tipo de problemas es, en este caso, la cuenca baja, en el caso de Tumbes, ¿no? Donde hay, digamos con pequeñas lluvias, pero fuertes y constantes, hacen de que haya desborde del río y en algunos casos los cultivos o las áreas de cultivo o viviendas que se encuentran en la ribera del río sufran este tipo de daños, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aplicar un poco lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Aplicar en este caso cómo evaluar el riesgo, qué es lo que debemos de hacer, qué tipo de protección debemos de dar, y en algunos casos si tenemos que hacer reasentamiento o evacuación de las áreas o de los cultivos, o en este caso de la población que se encuentra asentada en la ribera de los ríos para evitar la menor cantidad de destrucción en este caso en la ciudad de Tumbes, ¿no? Eso tenemos que irlo viendo porque en este caso el agua, como dice su nombre, como dice el título, en este caso el agua
es una necesidad que todos tenemos, ¿no? Es una necesidad que toda la población tiene, pero también tenemos que tener en cuenta de que debemos de ser responsables en su uso. Entonces, por ejemplo, muchos, en este caso, ¿no? Si lo comparamos, hacemos una analogía con la comida, con la alimentación. Todos debemos de alimentarnos, todos debemos de comer, pero debemos ser responsables en el consumo. Por ejemplo, no podemos comer demasiadas azúcares porque al final terminamos sufriendo de diabetes. No podemos empezar a comer demasiados carbohidratos porque empezamos terminando como personas obesas. Entonces, tenemos la necesidad de alimentarnos, pero no debemos ser responsables en nuestra alimentación. ¿Ok? En este caso igual, no tenemos la necesidad del agua, pero debemos también de ser responsables en su uso, ¿no? En cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Desde el mismo trabajo de la casa, ¿no? En los mismos quehaceres del día a día. Por ejemplo, las personas que hacen limpieza o hacen aseo, cuando lavamos el servicio después de alimentarnos, a veces dejamos el caño abierto y sigue desperdiciándose agua. Igual a la hora de ducharnos, deberíamos nosotros de cerrar la ducha y jabonarnos y después abrirla para podernos enjuagar, pero normalmente dejamos la ducha abierta y dejamos que esa agua siga corriendo y se va desperdiciando. Entonces, esas cositas tenemos que ir mejorando desde los mismos hábitos que tenemos en casa, ¿no? ¿En qué manera debemos de empezar a trabajar para hacer un ahorro de agua dentro de lo que es nuestros quehaceres diarios? La demanda, como hemos dicho, va aumentando. Existe un aumento de población, entonces la demanda va a ser mayor, especialmente cuando tenemos problemas, en este caso, de centralismo, ¿no? Por ejemplo, las grandes ciudades, el caso Lima, por ejemplo, donde por mejorar, en este caso, nuestra calidad de vida, asumimos de que yéndonos a Lima vamos a mejorar nuestra calidad de vida y nos asentamos en lugares donde no hay agua, ¿no? Y tenemos que estar, como aquí vemos en la figura, cargando agua y en grandes, digamos, extensiones, en zonas donde realmente no hay agua, no hay ninguna una cantidad adecuada de agua. Tenemos que estar cargando agua de las cisternas o buscar un grifo comunal donde llenar nuestros baldes y empezar a cargar, ¿no? Entonces, y este caso también es una falta de acceso, ¿no? Lo ideal es de que tengamos el agua en nuestra puerta, ¿no? Es decir, en cada puerta de cada hogar. Pero lamentablemente no lo hacemos, no tenemos, ¿no? A veces también, como hemos hecho por ese centralismo, y en el caso también, no solamente es de irnos a Lima, sino en las grandes ciudades, por ejemplo, Piura, Tumbes, Trujillo, Chiclayo, por ejemplo, Chiclayo, mucha gente de Cajamarca baja a trabajar o a hacer negocios en Chiclayo y se queda asentándose ahí. En el caso de Piura, los que son, en este caso, pobladores de la parte de la sierra de Piura, bajan a Piura como centro poblado mayor, como una urbe, y terminamos, digamos, sobrepoblando, y en este caso la cantidad de agua no es en este caso el acceso al agua no es el mismo, ¿no? Entonces después estamos perdiendo en este caso el tema de acceso al agua. A veces dejamos el hogar por mejorar, en este caso, entre comillas, nuestra vida en las grandes ciudades y dejamos comodidades que tenemos, por ejemplo, agua casi todo el día en la parte alta, por tener agua en la parte baja por horas y por último estar cargándola, ¿no? Y el tema de calidad misma del agua, ¿no? Entonces nosotros asumimos de que en la parte baja vamos a tener una buena calidad de agua, cuando no, todo el tema de los relaves, las aguas servidas que vienen de la parte alta terminan contaminando y no es un agua de calidad que se esté entregándose a la población en la parte baja. Entonces, es mucho el trabajo que debemos de hacer un poco para poder tener en este caso un agua de calidad y cantidad suficiente para nuestro consumo. Lo que vamos a ver en este caso, en el caso de lo que es la seguridad hídrica, vamos a ver un poco, lo vamos a ligar con el tema de la cultura del agua. En el caso de la cultura del agua tenemos 4 factores o 4
ítems que debemos de conocer, por ejemplo, de que la población debe reconocer la importancia de del recurso hídrico, debe de saber muy bien de que el agua es importante, no solamente para la vida, sino también para todos los quehaceres diarios que tenemos, ¿no? Para la misma industria, para la minería, para la agricultura, para el uso poblacional, ¿no? Hay que realizar también otra, ¿no? Hacer una utilización eficiente y el pago de los costos de gestión. Eso sí tenemos que tener en cuenta y que la población debe saber, ¿no? Y es parte de la cultura del agua, ¿no? Es que la población o todos los que hacemos uso del agua debemos saber de que para que un litro de agua llegue hacia nuestras parcelas o que llegue hacia nuestros hogares para consumo o que llegue hacia la industria para hacer el lavado, en este caso de algún tipo de fruta o en este caso de alguna verdura que se va a trabajar o en este caso que se puede hasta exportar. Entonces hay gastos, hay costos que se deben de asumir, ¿no? Por ejemplo, el caso del mantenimiento de la infraestructura, que son gastos que se tiene que ver, el mantenimiento, en este caso, el pago del personal para que ese litro de agua llegue en cantidad y calidad suficiente hacia nuestros hogares. Entonces, eso también tenemos que tener en mente, ¿no? De que el agua tiene sus costos y esos tenemos que asumirlos y tener que y pagar esos costos, ¿no? También la disponibilidad para todos los usos. No, pues no, el agua de la cuenca del Tumbes solamente va a ser para riego, ¿no? No, también se puede utilizar para lo que es la piscicultura, se puede utilizar para lo que es el cultivo, en este caso, de algunos crustáceos, ¿no? Por ejemplo, para algunas conchas marinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? De que el agua va a ser utilizada para los diferentes usos que hay a nivel de toda la cuenca, ¿no? En la industria, en la minería, en la electricidad, en la agricultura, en la parte pecuaria, poblacional mismo, ¿no? Y tenemos que ir favoreciendo la conservación en calidad y cantidad adecuadas. Entonces, la seguridad hídrica, lo que tenemos que hacer nosotros es que debe mantenerse o debe de conservarse o de favorecerse, en este caso, la conservación de la cantidad, que haya la cantidad adecuada para todos los usos y la calidad también adecuada para todos los usos. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la seguridad hídrica, ¿no? Ya teniendo en cuenta ustedes que hemos hablado de cantidad, que hemos hablado de calidad, que hemos hablado de oportunidad, de acceso. Entonces, lo que podemos decir en este caso que la seguridad hídrica es la capacidad de una población dada para garantizar la disponibilidad y el acceso al agua, tanto en cantidad como en calidad, para satisfacer las necesidades humanas, ambientales e industriales. Entonces, lo que nosotros aquí queremos o estamos diciendo es de que de que el agua tiene que ser segura ¿en qué forma? En cantidad y calidad para el consumo humano y para satisfacer todas las necesidades, no solamente humanas, sino también industriales, es decir, para la industria, y también ambientales, es decir, para el mantenimiento, en este caso, de las fuentes de agua, ¿no? De todas las fuentes de agua que tenemos. Entonces, la seguridad hídrica lo que nos va a garantizar a nosotros es de que vamos a tener una disponibilidad y acceso al agua en cantidad y calidad suficiente como para poder satisfacer nuestras necesidades y también satisfacer las necesidades industriales, las necesidades ambientales. Vamos a detallar un poco más de eso. Entonces, cuando hablamos de agua potable, podemos decir que la seguridad hídrica nos tiene que dar una seguridad de acceso al agua en forma segura, suficiente y accesible para satisfacer las necesidades básicas de bebida, saneamiento e higiene, para salvaguardar la salud y el bienestar y el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? También aquí entramos dentro de lo que es el tema de salud, ¿no? Entonces la salud es muy importante, el tema de cumpliendo los derechos humanos, ¿no? Un derecho, el agua potable para consumo es un derecho que tenemos todos los seres humanos.
En el tema del mantenimiento de los ecosistemas, ¿no? También la seguridad hídrica lo que nos va a permitir es de que los ecosistemas se conserven y puedan desarrollar sus funciones ambientales de las que dependen tanto la naturaleza como el suministro de agua dulce. Entonces, lo que nos va a permitir el agua es mantener estos ecosistemas para que al final estos ecosistemas nos puedan dar o nos puedan brindar las funciones que tienen valga la redundancia, ambiental para lo que es la producción en este agua, en este caso del recurso hídrico, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que dijo temprano Edward, es de que hay que tener en cuenta el tema de la gestión de riesgos. Entonces aquí lo que vamos a ver son los riesgos climáticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que las poblaciones deben ser resistentes a eventos climatológicos e hidrológicos extremos, como son inundaciones, sequías y heladas, ¿no? Lo general que puede ser heladas en la parte alta, inundaciones en la parte baja y sequías en casi toda la parte media y baja de la cuenca, ¿no? Eso también nos va a mantener o nos va a traer una economía sustentable. Entonces, la seguridad hídrica lo que nos va a asegurar es de disponer la suficiente cantidad de agua y en calidad también para la producción de alimentos y energía, para la industria, para el turismo y otras actividades productivas que dependan en este caso de lo que es el agua o el recurso hídrico como fuente principal. ¿Qué implica la seguridad hídrica? ¿No? La seguridad hídrica lo que implica es que debemos de contar con una disponibilidad de agua que sea adecuada para el abastecimiento humano, para la protección de los ecosistemas y para la producción de alimentos. Tenemos que tener en cuenta también de que el agua, que debemos de tener un acceso al agua y aprovecharla en forma sostenible. Y debemos tener una capacidad de manejar conflictos por el uso del recurso hídrico. Entonces, parte de la seguridad hídrica lo que nos implica es tener ¿cómo podemos decir? Tenemos una capacidad adecuada para poder manejar los conflictos que se puedan generar por el uso mismo del recurso, ¿no? Y el tema también de que debemos de reducir los riesgos para la población, el medio ambiente y la economía que estén asociados al agua. Ya hemos visto, ¿no? En el tema de lo que es estos riesgos que son la inundación, la sequía, las heladas y todos los eventos climatológicos referentes al agua. ¿Qué está haciendo o qué estamos haciendo en el Perú por mantener o en materia de lo que es seguridad hídrica? Estamos en algunas cuencas, no sé, había que definir un poco el tema de la cuenca del Tumbes, cómo está su plan de gestión. Se está incorporando el enfoque de seguridad hídrica en todos los planes de gestión de los recursos hídricos de cuenca, ¿no? En todas las cuencas. Ya, los consejos de recursos hídricos de cuenca están priorizando la gestión de riesgos dentro de sus planes de gestión. Sí, y en el marco de la implementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos, se viene impulsando y facilitando los trámites para la ejecución de proyectos de inversión pública. Además, se viene realizando el monitoreo participativo de la calidad de los recursos hídricos de las 159 cuencas de la nación. Ya, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es de que no solamente se está viendo el tema, digamos, de calidad también de agua, sino estamos trabajando el tema de la gestión de riesgos, los cuales se están incorporando a los planes de manejo de cuenca. También se está trabajando, en este caso, el monitoreo activo, en este caso, de las 159 cuencas que están en todo el Perú, y tenemos que trabajar y se está trabajando también el tema de lo que son, haciendo más fácil la ejecución de proyectos de inversión pública, digamos, facilitando en este caso los trámites, ¿no? Disminuyendo un poco la burocracia con la que antes se tenía para poder implementar un proyecto de inversión pública.
hasta aquí, alguien que me pueda, bueno, vamos a conversar un poquito sobre el tema antes de pasar al trabajo de grupo. En el caso de la cuenca del Tumbes, ¿qué se está haciendo por el tema de la seguridad hídrica, no? ¿Alguien me podría comentar algo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de aquí, hablemos de, digamos, un poquito de la cuenca del Shirapiura, se viene trabajando algunos proyectos con el tema de lo que es reconstrucción con cambios, para, en este caso, trabajar pequeños reservorios en las partes altas, reforestación, en este caso de las partes altas. No sé cómo estamos en el tema de Tumbes, ¿no? Teniendo en cuenta de que ustedes sí tienen son una cuenca binacional, ¿no? Tienen en este caso la parte alta del Puyango, que es en este caso está en el Ecuador, y tenemos el Tumbes, que es en la parte baja, en la cuenca baja. ¿Sí? ¿Alguien que pueda hacer algún comentario? Sí, yo quería hacer un comentario. Bueno, también acá en Tumbes se trabajó con el plan ¿cómo se llama?, de prevención de riesgos en la cuenca del río Tumbes, donde se previsa también construir una presa, ¿no? Con la idea de tener un poco presa laminadora para regular un poco el río y manejar también el recurso hídrico, ¿no? Que no es una presa de multiusos, pero tenemos problemas ahí porque ha habido oposiciones de la parte de algunas de las poblaciones donde iban a ser afectadas y está en riesgo que no se pueda construir, pero se sigue trabajando para ver si se reubica, ¿no? Después, no, como ya dijiste, no hay forma como hacer reservorios porque en la parte alta no está en el Perú. Y lo otro que también se está trabajando es pues la presa Cazadero, ¿no? Con el proyecto binacional Piango-Tumbes, donde con esa presa sí aseguraríamos el abastecimiento de agua por muchos años, ¿no? Y entonces, eso es lo que se está haciendo en Tumbes. Y la otra parte que está haciéndose ya con la Autoridad Nacional del Agua es insistir un poco con la parte de educación, ¿no? Educación sanitaria, con lo que es la parte que participan todos los usuarios y se está trabajando ahí, está trabajando también pensando en incorporar en la currícula ¿cómo se llama?, de los diferentes niveles de educación para conservar un poco mejor el agua, ¿no? Para hacerle un mejor uso al agua. Y eso está haciendo en la parte de la cuenca Tumbes, ¿no? En el tema de la cuenca del Tumbes es un poco más difícil de poder trabajar debido a que ustedes la cuenca prácticamente es una cuenca binacional en la cual, digamos, no tienen ustedes acceso hacia la parte alta. Y tengo entendido que en la parte alta hay mucha minería informal, que también eso hace de que baje la calidad de agua, en este caso del que recibe Tumbes, ¿no? No sé Exacto. si ustedes tienen en algún momento o tienen algún punto de monitoreo de control de la calidad de agua al inicio en la frontera entre Perú y Ecuador. A ver si alguien me puede... Si me permite, por favor. Sí, sí, Percy, claro. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Justo lo que usted acaba de mencionar hace unos minutos, en la cuenca de acá de Tumbes, en realidad lo complejo que se presenta es la calidad del agua, ¿no? Sabemos pues de la cuestión de los metales que se presentan en el agua y en el hecho de cuando se elaboran los expedientes técnicos, hay que de alguna manera analizar qué alternativa podría de alguna manera ayudar a menguar esta situación de la contaminación que tiene el agua, ¿no? Hace algunos días el gobierno regional está convocando un evento para tratar con respecto a plantas de tratamiento de agua portátiles. Creo que de alguna u otra manera son iniciativas importantes en el sentido de que van por ese camino, ¿no? Sabemos pues que llevar agua de calidad implica un costo, ¿no? Sabemos que disminuir un poco el tema de la contaminación implica alternativas que en algunos casos son bastante, digamos,
en el aspecto económico son bastante altas y que eso incide también puede incidir en el precio o el costo que tendría el agua, ¿no? Como le digo, esa iniciativa que de alguna manera desde el gobierno regional se quiere implementar o iniciar, me parece importante y iría por ese camino de tratar de disminuir un poco el tema de contaminación en el agua, ¿no? Eso es lo que le podría manifestar, profesor. Muchas gracias. Sí, Percy, muchísimas gracias. Ahí vamos a pasar a ver el video. El video que es un video corto. Es un video corto que vamos a ver. Y vamos a... Como les había comentado, es un video corto, lo que nos va a permitir un poco ver un poco nos va a explicar un poco más, no más a detalle, pero sí que se entiende por lo que es seguridad hídrica. Vamos a compartirlo en estos momentos. A ver. ¿Y los vemos? Amigos, la seguridad hídrica es uno de los temas más relevantes a nivel mundial. Tan es así que se define como la capacidad de una sociedad para disponer de agua en cantidad y calidad aceptable para su supervivencia y la realización de diferentes actividades recreativas. Además, asegura la estabilidad económica de una sociedad, tomando en cuenta los cambios climáticos y la contaminación ambiental producida por los seres humanos que afectan directamente al agua. La seguridad hídrica sirve para prevenir y atender daños ante una situación de riesgo por fenómenos naturales, tales como inundaciones, sequías, granizos, etc. Es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no crees? Ahora todos sabemos qué es seguridad hídrica. Si quieres saber más de este tema, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones. Hasta la próxima, esto fue Empapa TV. Ahí podemos observar o podemos entender un poco más lo que nos explican lo que es el tema de seguridad hídrica. Ahí se vio un poco el tema de lo que era la gestión de riesgos, un poco que también para prevenir o atender también en este caso los riesgos, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando hay un riesgo, así sea por inundación, así tengamos, digamos, hasta aquí de agua, pero necesitamos agua para poder, digamos, subsistir durante una emergencia, ¿no? En el tema de lo que es agua, para lo que es consumo humano, para la bebida, para la preparación de alimentos y todo lo demás. Entonces, en ese concepto vamos a ver nosotros, vamos a trabajar el siguiente trabajo grupal y vamos a responder estas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las principales causas de la pérdida de cantidad de agua, en este caso de la cuenca Tumbes? ¿Cuáles son las actividades que pueden alterar la calidad de agua en la cuenca Tumbes? Y tomando como base la seguridad hídrica, ¿qué acciones están plasmadas en el plan de gestión para mejorar la seguridad hídrica en su cuenca? Hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de las principales causas de pérdida de la cantidad de agua, no significa solamente ver en este caso el tema de las fuentes de agua. Entonces, en este caso tendríamos que ver también nosotros no solamente ver el tema del Tumbes propiamente dicho, sino también ver en qué tanto conocemos la problemática que pueda haber en la parte del tema del Puyango, ¿no? Porque en este caso la cantidad de agua también depende mucho de lo que se esté haciendo en la parte alta de la cuenca, ¿no? ¿Qué actividades están en esos momentos alterando o que pueden alterar la calidad del agua en la cuenca? Y por favor, aquí hay que ver un poco qué acciones están plasmadas. Al decir que están plasmadas, están dentro del plan de gestión de cuenca para mejorar la seguridad hídrica, en este caso de la cuenca Tumbes. ¿Cuántos somos, Pamela, por favor? Para la... 14. 14. Hablemos de 4 grupos, ¿sí? 4 grupos, Pamela, por favor. Pongamos 4 grupos, ya, para responder estas 3 preguntas. Ya lo hemos dicho, por favor, tenemos 35 minutos. Yo estaré pasando por cada uno de los grupos antes de que se termine el tiempo para que me puedan indicar si necesitan más tiempo o ya es con el tiempo que se ha dado, que son los 35 minutos,
es suficiente. Entonces, pasamos, por favor, no se olviden en este caso de que tienen que escoger un facilitador que pueda compartir su pantalla y poder ingresar todas nuestras ideas en el Jamboard. Todos podemos ingresar al Jamboard, al link que nos va a entregar Pamela por el chat de cada grupo. Podemos ingresar al Jamboard y dejar nuestras apreciaciones o nuestras ideas. Por favor, no se olviden de colocar su nombre en cada nota adhesiva, o en todo caso, los nombres del grupo en una nota adhesiva para ver quién está trabajando y quién no. Y al final, en el tema de la exposición, vamos a ver qué tiempo se les da dependiendo del tiempo que nos quede. Ok, pasamos por favor a salas para iniciar el trabajo grupal. El trabajo de grupos, sí, somos 4 grupos los que hemos trabajado las 3 preguntas que han estado en el Jamboard. Entonces vamos a empezar con la exposición o con las plenarias. Vamos a dar 5 minutos a cada grupo, por favor, para que hagan la plenaria, 5 minutitos para poder terminar a tiempo. ¿Sí? Empezamos por el grupo 1. El grupo 1 está conformado por Daisy Guerrero, Eduardo Silva y María Gracia Colchado, por favor. A ver, ¿quién expone? Por favor, le damos 5 minutitos para que puedan hacer su exposición. A ver, por favor, el primer grupo de Daisy Guerrero, Eduardo Silva y María Gracia Colchado. Sí, buenas tardes, profesor. ¿Me permite, por favor, compartir la pantalla? Sí, por favor, comparta, por favor. ¿Sí se puede visualizar? Sí podemos visualizar. Perfecto. Buenas tardes con todos nuevamente. Bueno, en este caso, mi grupo hemos podido consolidar ciertas ideas que tenemos y en relación a la primera pregunta, ¿cuáles son las principales causas de la pérdida en la cantidad del agua? Tenemos el tema de la contaminación en la cuenca, la perforación clandestina de pozos de agua subterránea, la deforestación que existe en el ámbito, la extracción de material de acarreo en fuentes de agua natural, pues de manera, en este caso, desordenada, el uso irresponsable y descontrolado del agua. En relación a la segunda pregunta, ¿cuáles son las actividades que pueden alterar la calidad en la cuenca? Tenemos como primera fuente contaminante que altera, ¿no?, la calidad del recurso hídrico en la parte de lo que es la cuenca Tumbes, es justamente la minería formal e informal que existe en la parte alta de la cuenca Puyango-Tumbes en Ecuador. Tenemos las fuentes contaminantes existentes en la parte media y baja de la cuenca, sobre todo el tema de vertimiento de aguas residuales no tratadas. Una de ellas es el vertimiento que se origina acá en el sector Coloma, conocemos como Coloma, que viene de la ciudad de Tumbes, ¿no? Son aguas no tratadas que llegan directamente al río Tumbes, causando afectación a la calidad de agua en la parte después de este vertimiento, sobre todo lo que es la contaminación microbiológica. También el tema de acumulación de sólidos de manera inadecuada en la ribera y causa del río. También existe contaminación difusa por la actividad agrícola, que estos drenes llegan a fuentes naturales. También el tema de lavaderos informales, también hemos considerado como una contaminación difusa, ya que, por ejemplo, aquí no tenemos un problema de que en la zona de Corrales existen lavaderos informales que vierten las aguas a un canal, y este canal pues llega a una fuente natural. En relación a la tercera pregunta, tomando como base la seguridad hídrica, ¿qué acciones están plasmadas en el plan de gestión para mejorar la seguridad hídrica en cuenca? Primero es el proyecto de infraestructura verde que lo han considerado dentro del plan, entre ellos la reforestación en la parte media de la cuenca. Existen también proyectos de infraestructura gris, también han considerado los monitoreos de calidad, los recursos hídricos superficiales en la cuenca Puyango-Tumbes, el plan de control de inundaciones, talleres de educación ambiental, educación sanitaria, lo que es
También existen dos proyectos considerados dentro del plan, los proyectos en el casco urbano de Tumbes, que son plantas de tratamiento de agua potable, y la implementación del MERES. Eso le podemos comentar respecto a estas tres preguntas como grupo 1. Ok, muchísimas gracias. Pasamos por favor con el grupo 2. Sí, el grupo 2 está conformado por Ángel Mera, Juliana Laván, Kerim Valdés y Rosario Silva, por favor. Igual tenemos 5 minutos para poder hacer la exposición. A ver, por favor, Daisy, creo que estabas proyectando. ¿Podrías dejar de proyectar para que el otro grupo proyecte, por favor? Sí. El grupo de Ángel Mera, Juliana Laván, Kerim Valdés y Rosario Silva, por favor. ¿Quién va a exponer? Sí, buenas tardes. Sí me copian, ¿no? Sí, sí le escuchamos. ¿Quién va a compartir la pantalla? Disculpe. Yo lo voy a compartir. Ok, perfecto. Sí se aprecia, ¿no? Sí, sí se aprecia. Tenemos acá esto respecto de la primera pregunta, ¿cuál o cuáles son las principales causas de la pérdida en la cantidad del agua? Tenemos pues que hemos considerado la baja eficiencia y manejo del agua, el crecimiento de las actividades productivas que requieren del recurso hídrico, aumento de la demanda, ¿no? La sobreexplotación de los acuíferos, las sequías, el retroceso de los glaciares, ¿no? El cambio climático que afecta negativamente en la cantidad y calidad del agua, el uso indebido del agua. Por ejemplo, agua potable la usan para riego de plantas y bebida de animales, ¿no? Respecto de la segunda pregunta, ¿cuáles son las actividades que pueden alterar la calidad en su cuenca? La falta de regulación del recurso hídrico, ¿no? Las actividades minera, agrícola, la mala disposición de residuos sólidos en la cuenca, los vertimientos de aguas residuales y ganadería intensiva, ¿no? Sabemos pues que el problema de la ganadería pues es de que hace un tema de la contaminación difusa, ¿no? En la cuenca, más que todo por el tema de polimetría, ¿no? El uso de pesticidas en la agricultura, los derrames de petróleo, en caso hubiera en zona de cuenca, no en zona continental, la deforestación, los desechos industriales. Y respecto de la tercera pregunta, tomando como base la seguridad hídrica, ¿qué acciones están plasmadas en el plan de gestión para mejorar la seguridad hídrica en su cuenca? En la actualización del plan de gestión se está considerando acciones de mejoramiento de aguas, de vertimiento de aguas residuales domésticas en el eje saneamiento. Existen proyectos de reuso de aguas para riego de plantaciones de tallo alto, proyectos de reforestación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, el plan integral de drenaje, el mantenimiento a las lagunas de oxidación, de tratamiento de aguas residuales y reparación de estas también, ¿no? Eso es lo que podemos dar como aportes. Muchas gracias. Entonces pasamos por favor con el grupo 3. Sí, el grupo 3 está formado por Milagros Vázquez, Percy Belupú y Ramón Medina. Por favor, a ver quién haría la proyección y quién estaría haciendo la exposición. Esa es la última pregunta. Empezaríamos con la primera, por favor. ¿Quién va a exponer? No se le escucha. Pero si vas a exponer, Dije, ¿lo pongo yo o usted? ya expon tú, porque tú estás proyectando. Ya, ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, en relación a la primera pregunta, nuestro grupo ha considerado estas ideas, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de la cantidad del agua? Consideramos que una de las principales causas es la falta de infraestructura hidráulica,
lo que tiene que ver con represas, reservorios, mucha agua dejamos que se desperdicie, básicamente el agua que tenemos en el río Tumbes, y al no contar con esta infraestructura, esa agua se va al mar y se desperdicia, ¿no? Otro de las ideas que tenemos es que la actividad minera en la parte alta de la cuenca que vierte sus relaves al río. De la misma manera, en la actividad agrícola, en cultivos como el arroz, donde el uso de agua es bastante alto, consideramos también que hay un desperdicio dado que no se le hace el seguimiento correspondiente y entonces se desperdicia el agua en este cultivo, ¿no? De la misma manera, se presentan sistemas de riego por inundación en cultivos. Otra de las ideas es que en las fugas que existen, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Muchas veces se deja ahí, no se busca el servicio de una persona para que arregle esas fugas. Y el agua, como dicen, de gota en gota se agota, ¿no? Y esto implica incluso un alto costo para los colegios. De la misma manera, esta situación se presenta en nuestras viviendas. A veces cuidamos un poco cuando una cañería no está funcionando bien, la dejamos ahí y de alguna manera se va también desperdiciando el agua, ¿no? Tenemos la falta de estructura de medición en el sistema de riego para cultivos, la falta de micromedición. Uno de los aspectos básicos en esto se presenta en las zonas rurales donde no se tiene micromedición. El agua se utiliza para regar sus cultivos, dado que no tiene control, y entonces el agua se usa de la mejor manera que se cree conveniente, ¿no? Con respecto a la pregunta número 2, ¿cuáles son las actividades que pueden alterar la calidad del agua en su cuenca? Tenemos básicamente una de las principales actividades es la actividad minera, ¿no? Sabemos toda la contaminación que ocasiona en el agua, lo que consideramos pues es una idea principal en el hecho de que esta actividad altera la calidad del agua, ¿no? Otra de los arrojos de desperdicios o residuos cerca de las fuentes de agua, lo cual sin duda alguna pues afecta también la calidad del agua, ¿no? Tenemos el vertimiento de aguas residuales municipales, caso concreto aquí en Tumbes, pues el agua se va directamente al río, de Coloma al río sin ningún tratamiento. La utilización de pesticidas en los cultivos sin la dirección técnica correspondiente. La construcción de pozos en forma indiscriminada sin la autorización del ANA. Muchos de los distritos practican esta actividad, perforan pozos sin la debida orientación técnica y finalmente lo que se ocasiona pues que esto altere la calidad del agua en la cuenca, ¿no? Tenemos construcción de pozos ciegos para el vertimiento de excretas en las localidades rurales. De la misma manera, ellos se enfocan dentro de las actividades que alteran la calidad del agua en la cuenca, ¿no? Como pregunta número 3, ¿qué acciones están plasmadas en su plan de gestión para mejorar la seguridad hídrica en su cuenca? Dentro de ello, pues, en las iniciativas, en las ideas que se tiene dentro del plan, está la construcción de petarres municipales. De todo esto está plasmado dentro de las 5 líneas de acción que se tiene en plan de gestión de recursos hídricos, dentro de los cuales se tiene proyectos de reforestación, proyectos de monitoreo y seguimiento de agua, construcción de proyectos de agua y saneamiento. De la misma manera lo que indicamos en la primera idea, que es la construcción de petares. Entonces, consideramos que sí hay acciones incluidas dentro del plan de gestión de recursos hídricos, que de alguna manera hay que implementar estas ideas, es cierto, ¿no? Y ello tiene que ver con la gestión, con el aspecto de recursos y todo lo que engloba que una actividad planteada en el plan pueda llevarse a cabo. Eso es lo que como grupo estamos planteando, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, Percy. Un poco retomando algunas de las ideas que tienen ustedes, sí son muy interesantes, más que todo en el tema de una problemática que se tiene. En el caso del Tumbes, es un sistema no regulado, ¿no? Para lo que es el tema de riego. Sí, no regulado. Es más difícil de llevar un control en un sistema no regulado. En este caso, el tema de... Al ser un sistema no regulado, tenemos muchos problemas en este caso de lo que es
el uso inadecuado del agua, la utilización en este caso de los usuarios que están en la parte más alta. Al ser un sistema no regulado, ellos pueden coger el agua cuando quieren, en la cantidad que quieren y como quieren también. Entonces, y hay una reducción en este caso, o una merma de agua en la parte baja. Hay que tener en cuenta también de que, como hemos dicho, nosotros tenemos, en el caso de Tumbes, estamos con la cuenca del Puyango en la parte alta, en la cual, digamos, como Perú no tenemos control, ¿no? Entonces, el sistema de contaminación ahí por tema de minería ilegal o informal en la parte alta hace de que la calidad de agua en la parte baja no sea la más adecuada. Tenemos también muchos problemas en el caso y varios grupos, bueno, hay 2 grupos que lo han tomado sobre el tema de el uso o la sobreexplotación, en este caso del acuífero, mediante la perforación de pozos en forma, en algunos casos, y en forma ilegal, ¿no? Entonces, y mayormente se hace un poco un poco como dice la viveza peruana, primero hago el pozo y después hago todo el trámite para que me lo aprueben, ¿no? Porque al final, el tema es lo siguiente. Por favor, a ver si pueden apagar su audio, si fueran tan amables. Ya, tenemos en este caso de que, como había comentado, primero hacemos el pozo y después hacemos todo el trámite para que nos lo aprueben, ¿no? Formalizar. Para formalizar en este caso. No sé si Tumbes tiene un estudio en este caso, de la capacidad del acuífero, ¿no? Para también en base a eso poder definir qué cantidad de pozos y cuál es el caudal que se debe utilizar. Pero en el caso de que no lo tuviera, también había que definir cuáles son los parámetros en este caso para definir. Hay veces que se hacen pozos, por último, sin ningún tipo de estudio, no solamente a veces empíricamente, se perforan pozos y hasta a veces se sobreexplota. En el caso, hay que tener en cuenta de que en el caso de Ica, entonces hay una experiencia de Ica, hubo una sobreexplotación del acuífero, tanto así de que y ahorita Ica no tiene agua, no tiene agua en el acuífero. Y muchas de esas empresas, en su gran mayoría empresas grandes chilenas, han venido y están ahorita inundando todo lo que es el Alto Piura, ¿no? En este caso, yo les comento un poco por lo que hemos visto. No sé si habrán empresas de ese tipo también en Tumbes, en los cuales están perforando sin ningún tipo de autorización y sacando grandes cantidades de agua. Entonces ya se ha visto un poco mermado el acuífero en la parte, digamos, en la cuenca media del Piura, y digamos que en este caso la autoridad local de aguas está teniendo serios problemas en hacer un control de estos acuíferos, de estos pozos que son ilegales. No sé cuál será la situación de Tumbes, pero creo que debe ser similar, ¿no? En este caso de que hay muchas empresas que están perforando pozos y después están haciendo todo el proceso de formalización, y a veces hacen pozos sin ningún tipo de estudios para saber realmente si es que el acuífero tiene la capacidad para atender esa cantidad de pozos que tiene, ¿no? Entonces, y eso tenemos que tener en cuenta también para dentro de lo que es el plan de gestión de la cuenca. Hay que ser, en este caso, muy, muy estrictos, ¿no? En el tema de lo que es extracción o sobreexplotación de agua. Yo creo que deberíamos, en este caso, hasta denunciar este tipo y enjuiciar este tipo de empresas que no hacen este tipo digamos, de formalización, en este caso de los pozos, tanto así de que se está sobreexplotando el acuífero y al final quien terminan afectados son las poblaciones que están alrededor. El tema de contaminación también, el tema se están utilizando grandes cantidades de fertilizantes que están afectando el acuífero en algunos casos, ¿no? En algunas partes se está viendo afectado por el tema de contaminación y el uso de fertilizantes, que digamos, entre comillas, vamos diciendo de que la tecnología va aumentando y también va aumentando en este caso la potencia de los fertilizantes o los pesticidas o los fungicidas. Y teniendo en cuenta de que los que
conocen un poco sobre entomología, que a veces cuando se trabaja un insecticida contra un tipo de insecto, esto al final termina mutando y cada año, de vez en cuando va fortaleciendo su inmunidad y hay que hacer nuevos, digamos, insecticidas mucho más potentes, que esto a la larga termina afectando tanto el producto, o en este caso el producto vegetal que se va a comercializar, como también en este caso la calidad de vida del ser humano, ¿no? Entonces, ya debe de aplicarse otro tipo de fertilización natural, o utilizar un tipo de controladores biológicos, de tal manera que se permita la disminución de este tipo de fertilizantes y insecticidas que afectan al terreno y afectan también el acuífero, porque esto afecta tanto el acuífero y también en algunos casos el tema de que lamentablemente la cultura que tenemos, muchos agricultores utilizamos insecticidas, fertilizantes, y los depósitos terminan en los ríos o terminan en las vertientes y al final afectan y contaminan la fuente de agua. Entonces, estos productos, estos usos o actividades agrícolas y pecuarias terminan afectando, en este caso, las fuentes de agua. También el tema de lo que es la minería. No sé si en el caso de Tumbes están trabajando algunas piscigranjas dentro de la zona que también afectan el tema de la alimentación y todo lo demás que se le está dando a las especies, en este caso, a los peces. No sé si estarán trabajando ese tipo, que también al final terminan afectando el tema de la calidad de agua dentro de la cuenca. Entonces, ¿algún comentario que tienen aquí que quieran adicionar o comentar sobre el tema que hemos visto? No, ya. Entonces, vamos a observar, vamos a ver lo que vamos a trabajar la siguiente sesión, por favor, Pamela. Ok. Como hemos visto... Licenciado, falta el grupo 4. ¿El grupo 4 lo habían expuesto? Ah. No, yo estaba como que compartido pantalla, por eso estaba... Ya, disculpe, ya. El grupo 4, sí, Berta García, Doris Núñez, Elberta. Disculpe, se me había pasado. Ya. Si me permite compartir pantalla. Comparte. Ya. ¿Ahí se aprecia? Sí. Ya, entonces el grupo, como lo mencionó el licenciado, conformado por Doris, Eric y Elber, hemos en la primera pregunta, ¿cuáles son las principales causas de la pérdida en la cantidad del agua? Hemos creído por conveniente mencionar que es por la sobreexplotación del recurso para riego, específicamente el monocultivo del arroz, y las técnicas de riego que son tradicionales, ¿no? Y que permiten trabajar con abundante cantidad de agua. El inadecuado uso de los sistemas de riego, el riego por gravedad, ya lo habíamos mencionado, son riegos convencionales. Tenemos una siembra de cultivos que utilizan mucha agua, valga la redundancia, en el caso del arroz. La deforestación de la cuenca en la parte alta y media. Por otro lado, tenemos la expansión de la frontera agrícola, pero sin ningún criterio. O sea, que hace posible que se siembren muchos cultivos, pero en zonas inapropiadas que no tenemos agua, ¿no? Caso, por ejemplo, de la margen derecha. Hay un exceso en el uso de agua dulce, tanto para la producción agrícola, para la industrial, ¿no? Pero esto conlleva a que debamos racionalizar esa agua y controlar pues, la huella hídrica, ¿no? Por otro lado, hay una excesiva producción de agua, de recurso hídrico, para la zona urbana, pero que no se valora ese producto. Muchas viviendas, por ejemplo, regamos de manera extenuada nuestros jardines, por ejemplo, ¿no? Y este 65% de agua muchas veces no es facturada, ¿no?
Hay sistemas de riego inadecuados y poco revestimiento de canales de regadío. Muy bien, muy buena intervención. Por otro lado, también el efecto del cambio climático. La cuenca binacional Puyango-Tumbes nos constituimos la segunda cuenca más vulnerable de Perú después de Puno, ¿no? Y también hay que considerar todos los factores pues, subyacentes de los riesgos de desastre, ¿no? El cambio climático, los oleajes anómalos, varios factores que influyen en este cambio climático. Y también tenemos que, aunado al no uso de canales de regadío revestidos, tenemos un escaso uso de riego tecnificado, riego por goteo, riego por aspersión, por ejemplo. Todo eso haría falta para ahorrar el agua dulce acá en Tumbes. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las actividades que pueden alterar la calidad en su cuenca, la calidad del agua en su cuenca? El uso inadecuado de los abonos químicos y los plaguicidas. Mencionaría aquí todo lo que son pesticidas, específicamente. Una mala disposición de residuos sólidos y falta de planta de tratamiento de aguas residuales. Sin duda, debemos trabajar en este contexto. Hay desechos industriales vertidos en la cuenca a los que no se les hace ningún tratamiento. Por otro lado, tenemos la deforestación, las cabeceras de cuenca y el sobrecalentamiento global, ¿no? La basura y los vertidos de aguas fecales que van directamente a nuestro río Tumbes. Las aguas residuales de la cuenca baja en la ciudad de Tumbes y el equilibrio de los océanos, el ecosistema que hay entre ellos y las algas marinas y todo este contexto, ¿no? Entonces, sin algas marinas que van a proveerse de estos desechos, entonces vamos a tener una alteración en la calidad del agua del océano, ¿no? El vertido directo de contaminantes en el agua, como pueden ser los desechos de producción industrial, los plásticos industriales, las agrícolas y las ganaderas, pues que van a producir la gran cantidad de contaminantes. Y finalmente, en su plan de gestión para mejorar la seguridad hídrica en su cuenca. Se está haciendo una priorización de las posibles inversiones a futuro. Hay acá una comisión belga que ojalá podamos avanzar en este contexto. Hay que mitigar y contrarrestar los efectos del cambio climático y los factores subyacentes del riesgo. Todo esto, el proceso participativo y concienciación pública está inmersa en el plan de gestión y en el cual pues, se deben tomar acciones a mediano y largo plazo, tratando pues, de instruir y concienciar a la población en la gestión integral de los recursos hídricos. Otro efecto es priorizar proyectos de inversión pública que mitiguen las fuentes contaminantes. Por otro lado, también tenemos que promover la cultura del agua en la comunidad educativa y en toda la población de la cuenca Tumbes. Se debe efectuar un adecuado tratamiento en las aguas de consumo humano, efectuando así el respectivo tratamiento de las aguas residuales. Por otro lado, la equidad de género dentro de los aspectos de la gestión integral de los recursos hídricos es de suma importancia en la cuenca. Debemos reducir los riesgos de origen hidrológico con la finalidad de establecer sistemas de detección de riesgos y conocerlos, pues, Eso es todo, licenciado. Gracias. Sí, aquí había que rescatar algunas cosas que no se dieron en el resto de grupos un poco también, es el tema de los cultivos inadecuados, ¿no? Porque hay zonas en las cuales no debería sembrarse arroz, pero se siembra arroz un poco por el tema de la cantidad de agua. Hay zonas y tampoco no se está utilizando el tema del riego tecnificado presurizado, porque hay que ver varios temas, porque hay riego tecnificado que también se utiliza, como es el riego en mangas, el riego con sifones, en surco mellizo, que también es tecnificado, pero no es presurizado. En cambio, el presurizado, que sí es el tema, lo que es el riego por goteo, por aspersión, microaspersión, exudación, esos sí son, digamos, utilizan la presión ya sea artificial o natural para poder hacer el riego. Entonces había que diferenciar un poco también en ese tema, pero lo que sí es muy importante es de que tenemos que ver el tema de las cédulas de cultivos, en qué forma podemos cambiar este tipo de, o
rotar de tal manera y no convertirnos, digamos, en convertir zonas que no son productores de arroz, colocarlas en zonas productoras de arroz teniendo en cuenta las grandes cantidades de agua que se utilizan. Bueno, pues le agradecemos a la ingeniera Berta. Más bien pasamos ahora a lo que y vamos a continuar con el tema de lo que vamos a ver la siguiente clase, en la siguiente sesión. Por favor, Pamela. Como hemos visto, y lo hemos visto en todas las sesiones, tenemos 3 lecturas complementarias que no son de, como se dice, de lectura obligatoria, pero sí les va a ayudar mucho en el mejor entendimiento de esta sesión, ¿no? También hay que resolver, por favor, en este caso la pregunta, queremos saber qué piensa sobre la sesión 15, donde queremos que nos den sus apreciaciones, sus impresiones, algunas preguntas, dudas o ideas que tengan para mejorar, en este caso, la sesión propiamente dicha. Tenemos un trabajito, ¿no? En el cual tenemos que descargar un formato, el formato número del ejercicio después de la sesión, donde hay 5 preguntas que tienen que resolverse. Por favor, este trabajo es parte de la evaluación del curso, así de que tienen que enviarlo como máximo 24 horas antes de la siguiente sesión. Es decir, en el caso de ustedes que estamos hoy día miércoles 6, tienen que ustedes como máximo el día 12 el martes 12 de julio haber enviado ya esta sesión, ¿no? Este ejercicio. También, por favor, el mismo, puede ser el mismo día o el día siguiente, tenemos la sesión el día 13, el miércoles 13, por favor, tienen que leer este artículo y responder la pregunta, cuáles son los principales retos y oportunidades de la seguridad hídrica en su cuenca, y presentarlo, por favor, igual en el Jamboard para el día 13, que estamos de la siguiente semana, el 13 de julio, que es el próximo miércoles. Por favor, porque es parte también de la evaluación. No olviden de colocar siempre su nombre y apellido para poder saber quién está haciendo o para poder evaluarlo después de haber colocado sus apreciaciones dentro de lo que es este Jamboard del ejercicio número 16 antes de la sesión. Por favor, entonces, no se olviden de que hay que entregar el trabajo, el ejercicio después de la sesión, de la sesión número 15, el día 12, por favor, el día 12 entregarlo, y el día 13, por favor, revisar el artículo que se les ha enviado y también dar sus apreciaciones ese mismo día en el Jamboard, que el link está ahí en la plataforma. Ingresen a la plataforma si tienen alguna duda o algún problema en el ingreso, no duden en comunicarse para poder solucionar el problema suscitado. Si no tuvieran alguna pregunta o alguna consulta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, al no haber ninguna, nos estamos viendo. Disculpe, respecto a los trabajos anteriormente emitidos, bueno, a mí me llegó el primero que se recibió, digamos, ¿no? Recepcionado. El segundo no me llegó recepción, ahí me quedó un poco de duda si realmente llegó o no llegó. Ya, no se preocupen, yo voy a enviarles un resumen de voy a responder los correos de las personas que ya han enviado. Como llegan varios, a veces no llego a confirmar de todos, pero voy a confirmar de ellos para ver si todos han llegado. Pero sí, están llegando todos. Yo tengo de casi todos los grupos y todos los participantes. Ya, entonces, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente clase el próximo miércoles 13. Para cualquier cosa estamos en comunicación, y cualquier cosa también al correo. Si tienen alguna duda o necesitan alguna información adicional, nos hacen llegar a través de la plataforma, o en todo caso con Pamela. Okay. Muchísimas gracias con todos, o también a través de su coordinador también, por favor. Ya. Muchísimas gracias con todos, nos vemos en la siguiente sesión.